Nuevamente buenas noches para todos. Siendo respetuosos con el horario, vamos a dar inicio a la formación del día de hoy, recordándoles que el programa termina el día 18 de junio hasta esa fecha límite para entregar todas las evidencias. Recordándoles que el programa es Administración Documental en el entorno laboral. Saludos a Nicole, a Carolina que vienen conectados por la responsabilidad que tienen con la formación correcta. Bueno, muy bien, entonces teniendo claro esto, voy a cerrar acá mi cámara y voy a entrar a compartir la pantalla. Bueno, bueno, vamos acá a Sayuna como lo hacemos normalmente cada 8 días. Ingresamos con nuestros datos, acá va a ir directamente a la plataforma. Recuerde que usted ingresa acá por la parte frontal donde le decimos acá subrayando con el mouse donde dice administración documental en el entorno laboral, recordándoles que la ficha de la 3243-339, voy a ingresar allí. Bueno, vamos a ir acá a los anuncios y vamos acá a observar el listado de los aprendices que van al día con la actividad número uno. Entonces acá tenemos alrededor de 19 compañeros que vienen al día con la entrega de evidencias y anima a los demás compañeros para que se coloquen al día, no queriendo decir pues que es que tienen que entregarlo a semana. La idea es, como les conté al principio, de que no les vuelva una bolita de nieve y entonces y que al final esa bolita de nieve crezca tanto y que los tape y usted no sea capaz de entregar las evidencias. Por eso se requiere de que semana a semana entreguen las evidencias, no queriendo decir que no las pueden entregar posterior. Si la entrega posterior no pasa nada, correcto, se toma como evidencia tardía y no pasa nada en la formación, sino que vuelvo y reitero, el propósito es que usted esté al día con las evidencias porque se les cruza con otras actividades que tienen laborales y personal. Bueno, teniendo claro esto, devuelvo nuevamente a la parte frontal del programa y vamos a ir a la actividad que nos compete el día de hoy. Vamos acá a lo que es la actividad número 2. La actividad número 2 comprende el entregar una presentación y valoración y exposición final de los documentos y cuadro comparativo clases de documentos. Según acá nuestro cronograma lo vamos a entregar tenemos plazo hasta la próxima semana. Acá nos dice que lo vamos a entregar hasta donde tenemos plazo hasta, en este caso, hasta el 12 de junio, correcto. Muy bien, hasta ese día tenemos plazo para entregar esta segunda evidencia. Bueno, entonces, ese plazo sería 12, quedaría el próximo jueves. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo claro esto, me devuelvo nuevamente acá a la parte inicial. Vamos acá, entonces vamos a ingresar acá a nuestra guía como lo hacemos normalmente. Vamos a la guía. Descargamos la guía. Muy bien. Entonces vamos a ir acá a la parte inicial. Recordarles que el programa es administración documental en el entorno laboral, que la competencia organizar archivos de gestión de acuerdo con normativa vigente y políticas institucionales. Y nuestro resultado de esta semana es identificar las clases y las características de los documentos teniendo en cuenta las fases del archivo. Vamos a ir directamente acá a la actividad, entonces me ubico acá en esta parte y vamos a ir directamente a la actividad. Voy acá a la parte superior. Bueno. Bueno, entonces comenzamos acá, dice actividad 2, dice actividad de aprendizaje, clasificar los documentos según las fases por las que atraviesa un ciclo vital. Entonces dice acá descripción, en esta actividad de aprendizaje se tratarán temas relacionados con las clases y tipos de documentos, sus elementos, sus características y su valor, con el fin de afianzar los conocimientos y realizar con éxito esta actividad de aprendizaje. Se aconseja revisar y comprender exhaustivamente los contenidos del componente formativo, conceptualización y normativa archivística para la organización de documentos o documental. ¿Dónde encontramos eso acá? Lo encontramos en el material de estudio. Recuerde que ese fue el que leímos la semana anterior, pero vamos a hacer claridad acá donde nos indica que son las características de los documentos. Vamos acá a nuestro material de estudio, que es este. Por ahora estamos trabajando con este. Entonces iniciamos acá, ingresamos a conceptualización. Vamos
Vamos a entrar acá a nuestro material didáctico y vamos a ir acá donde dice características. Igual usted ya hizo lectura de todo el documento y nos vamos a ubicar acá en las características de los documentos, lo vamos a observar con detenimiento. Acá nos aparece definición de los documentos, clase de documentos, documentos de archivos, documentos electrónicos, características internas y externas de los documentos. Entonces acá hace una descripción de cada uno, ¿cierto? Entonces la idea es que usted realice lectura con detenimiento al documento y con base a este documento usted va a entregar la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Entonces para esta semana no hay prueba, no hay ninguna evaluación, simplemente entregar dos archivos que dice primero presentación y valoración y disposición final de los documentos. ¿De qué trata eso? Te dice la presentación correspondiente a esta actividad de aprendizaje busca verificar el conocimiento adquirido y validar su competencia en las distintas temáticas tratadas. Para esta evidencia el aprendiz debe elaborar una presentación en la herramienta de su preferencia. Entonces cuando dice herramienta de su preferencia, usted puede trabajar a través de Canvas, lo puede hacer en Adobe Creation, lo puede hacer en Prexy, en herramienta que usted desee, lo puede hacer en un video como algunos lo han enviado, correcto. Entonces allí vamos a hablar de 6 tipos de documentos y vamos a hablar de la valoración y disposición final de los documentos. Me hago entender, les voy a mostrar acá un ejemplo para que me entiendan. Recuerde que es una presentación, entonces vamos acá a la valoración de los documentos. Acá en el caso el compañero o la compañera lo envió en PowerPoint, que también es válido, pues la herramienta ya que sirve pero ya está pasada de moda. Entonces voy a ir acá a la herramienta. Otra cosa, compañeros, recordándoles que muchos de ustedes se han cumplido con las evidencias y recuerde que anexo a la evidencia una lista de chequeo y en su mayoría les coloco que han sido copias de internet. Es válido, como les dije la primera vez, que ustedes pueden entrar de internet, claro que sí, pero la idea es que no supere el 50%. Entonces cuando supere el 50%, yo soy tolerante hasta el 70%. De ahí para arriba sí le digo, por favor, repita la evidencia, que sea con sus propias palabras. Entonces, esta sería la evidencia a entregar. Entonces, está colocando una introducción. Esto no es obligatorio, no colocar la introducción si quiere. Ya esto es a libre cada persona. Ya que aparece, entonces empieza a hablar de los documentos. En este caso, la persona va a hablar, voy a volver acá a la parte anterior, va a hablar de los contratos, actas, informes, licitaciones, historia laboral, obligaciones hipotecarias, entre otras. Entonces, de esos temas que va a hablar acá. La idea es que mínimamente va a hablar de 6 tipos de documentos. Acá está hablando de valoración y disposición final de los documentos. Aquí está haciendo la valoración. La valoración es que de qué se trata el documento, características de ese documento, para qué nos sirve el documento. Y cuando hablamos de la disposición final, es donde qué se hace después de que ya ese documento pierde utilidad en la empresa. Entonces dice acá contratos. Un contrato es un acuerdo de voluntad entre dos o más partes de manera verbal o escrita. Aquí dice la valoración. Este proceso se realiza a través de un análisis técnico. La determinación acá final dice los dos contratos suelen archivarse durante 4 años, variando según la naturaleza. Entonces de esa forma estamos haciendo lo que es la valoración, hablar del documento, la disposición final. Acá hablamos de las actas, valoración del acta, que me está haciendo un énfasis de qué es el acta, valoración para qué es que sirve, y la disposición final, o sea, qué se hace con él después de que cumple su ciclo de vida. Acá tenemos los informes, ¿cierto? Entonces igual, valoración, disposición, míreme que es un ejemplo que estoy haciendo. Entonces la idea es que usted, cada uno coloque 6 tipos de documentos y haga acá una valoración, o sea, para qué sirve ese documento y la disposición final de ese documento. Ya acá nos dice que las licitaciones suelen guardarse por un periodo de 10 años y así sucesivamente con los demás documentos. Entonces, historias laborales, acá no aparece, dice que por un periodo de 80 años, pues acá ya sí fue demasiado exagerado porque hasta ya no es. Ya eso cuando se vende documentos históricos y una hoja de vida, pues no va a guardarse una historia de 80 años de una persona. ¿Listo? Bueno, muy bien, acá obligaciones hipotecarias. Bueno, así ya dice claridad a lo que él entrega. La conclusión también se la dejo a usted, no quiere decir que es obligatoria. La idea es que usted hable de 6 tipos de documentos, cualquier tipo de documento que se utilice en la oficina o en el lugar de trabajo. Bueno, ahí ya he dado claridad a esta evidencia, que es la valoración y disposición final de los documentos. Me vuelvo nuevamente a la guía. Dame aquí un minutico para que no se me vaya a cerrar esa ayuna. Bueno, y la segunda evidencia con ese mismo documento, que es el material de estudio,
Entonces, hago claridad, debe hacer una exposición de 6 tipos de documentos. Como les dije, lo puede hacer en Canvas, lo puede hacer en Adobe Creation, lo puede hacer en Prexy, lo puede hacer en PowerPoint, una herramienta que ustedes sepan, pero que sea una presentación, que no sea tipo plano, como lo hacen muchos en Word, no, que sea una presentación didáctica. Y lo puede hacer también en un video. La siguiente evidencia es hablar de qué, de los tipos y clases de documentos. Dice acá, cuadro comparativo, clases de documentos. De la evidencia consiste en elaborar un cuadro comparativo que presente de manera clara las clases de documentos, sus características principales y uso que tiene cada uno. Listo, para esta evidencia usted debe investigar, comprender y estructurar la información. O sea, que no quiere decir que estos documentos estén allí. También le puede servir los documentos que hablamos ahorita. Entonces, acá en este documento, lo que va a hacer usted es colocar este cuadrito. Este cuadrito sí lo puede hacer en un Word. Va a colocar acá la clase de documentos. Acá mínimo son 5 documentos. Coloca 5 documentos. En anterior mínimo son 6. Acá son 5 documentos. Va a colocar las características de ese documento, o sea, ese documento para qué, o sea, qué características tiene. Si es un acta, entonces el acta, las características, ¿cierto? Que comprendí la aplicación, cuando se aplica un acta o para qué nos sirve. Entonces, hablamos de las clases de documentos, características y aplicación. Eh, Hasta ahí he sido claro. ¿Tienen alguna duda al respecto? Míreme que la actividad de hoy es corta. Nicole, Carolina, Carolina y Carolina Escobar. Y por acá está Michelle. Ay, la verdad, no entendí mucho. No, tranquila, Nicole, míreme. Nicole, le hago aquí, vuelvo y le hago énfasis. Con base en el material de estudio, Gracias. usted estuvo la semana anterior, Nicole. Sí, sí, señor, claro. Bueno, entonces mire que la semana anterior teníamos este documento que es el material de estudio, ¿cierto? Entonces simplemente usted lo va a observar y va a leer con detenimiento a partir de las características internas y externas de los documentos que le estoy mostrando acá. Allí, cuando ya usted termine, va a hacer un cuadrito, lo va a hacer, voy y le digo acá, voy a hacer una presentación de esta forma, hago la presentación, la abro. Entonces, en esa presentación usted va a hablar de 6 tipos de documentos y va a hablar de que el nombre del documento, la valoración y la disposición. Entonces, cuando hablamos de el nombre del documento, puede ser un acta, ¿cierto? Puede ser un memorando, puede ser, mire como acá, aquí tiene, ese compañero está hablando de los tipos de contratos, actas, informes, licitaciones, historias laborales, obligaciones hipotecarias. Usted puede hablar de documentos contables, puede hablar de informes laborales, puede hablar de historias laborales o puede hablar de licitaciones, puede hablar de hojas de vida, puede hablar de ¿qué más? De contratos, puede hablar de, en este caso, documentos de publicidad o de mercadeo, ¿cierto? Entonces hay muchos documentos que la empresa habla. Entonces usted habla, cuando usted va a colocar acá, entonces toma el primer documento que es contrato. Entonces usted hace una definición de qué es el contrato. O sea, cuando hablamos de la definición es la valoración. Entonces usted me va a decir para qué sirve un contrato laboral. Y después de que me diga para qué sirve el contrato laboral, va a colocar acá, acá la disposición final. La disposición final es de qué se hace con ese documento después de que pierde ya que pierde valor en la empresa, o sea, cómo se custodia, si lo guardamos 4 años, si le damos de baja, si lo pasamos a un archivo histórico. ¿Me hice entender ahora sí, Nicole? Hola, Nicole, ¿me hice entender? Hola, sí, sí, señor. Bueno, entonces, y así similar, ya en el que sigue, que es, en este caso, documentos que son características de los documentos y clases de documentos, es similar, ya allí no se va a colocar la disposición final, sino que simplemente va a hablar del documento y cuáles son las características del documento. Me hago entender, coloca documento contable, qué es un documento contable y para qué sirve. Eso es todo lo que tiene que colocar en la segunda evidencia. ¿Ha sido claro hasta ahí? Acá. Déjeme que acá, le estoy mostrando nuevamente. Miren, en el segundo va a dar acá, cuadro comparativo. Entonces va a colocar acá clases de documentos, características. Recuerde que tenemos documentos físicos y documentos virtuales. Entonces te va a decir, un documento virtual puede ser un correo electrónico. Para características, correo electrónico permite que acortar distancias, ¿cierto? Enviar mensajes, aplicación, entonces acá lo utilizamos para qué utilizar un correo electrónico, para tener una comunicación, en este caso para enviar puede ser un memorando, para enviar un comunicado a nivel local, a nivel nacional, en este caso documentos de
que sean de carácter obligatorio, o sea, de estricto cumplimiento. Entonces aquí, acá, vuelvo y le repito, en esta clase de documento le puede servir los que colocó arriba, sino que acá coloca las características y en cómo se aplica ese documento. Entonces, cuando hablamos de un documento contable, ¿para qué le sirve a la empresa y para qué sirve en este caso un recibo de caja? ¿Para qué sirve un cheque? ¿Cierto? Entonces acá dice cheque, las características del cheque, que tiene un cheque. ¿Para qué sirve? Entonces para generar pagos, en este caso pueden ser pagos de forma anticipada o posterior o pospago, pues me hago entender, o sea, un cheque que como soporte para pagar, o sea, sería como si fuera una nota de crédito. Entonces sería una cuenta por pagar, pero entonces lo vamos a respaldar con un cheque. O la otra, no, ¿para qué nos sirve en este caso el recibo de caja? Entonces, el recibo de caja, ¿qué permite? Permite entregarle al cliente un volante o un documento que le permite identificar el recibo de un documento. Y entonces en el recibo de caja, ¿qué hace usted? ¿Para qué lo aplica? Para asentar el valor recaudado de la empresa. Entonces mire que estoy colocando el ejemplo, características y la aplicación. Ahora sí fui claro. Tranquilos que la idea es que les quede claro acá. Nicole, muy bien. Ya, una pregunta. Igual si algo me, digamos que no identifique bien, pues la guía es la que me va como a ayudar, ¿sí? Claro, míreme acá, Nicole, y míreme que acá el video queda claro, ¿no? Entonces, míreme que el video se monta nuevamente, les comparte a ustedes, y si tiene alguna duda, me escribe antes de enviar la evidencia y yo le corrijo, no pasa nada. Ah, listo, perfecto, O listo, sea, sí, usted señor. me lo envía a mi WhatsApp o lo envía por el chat de Desayuna o igual lo puede subir allí y yo lo que le voy a decir si le quedó malito le digo, vea Nicole, por favor mejore esto. Cada uno de ustedes en las evidencias que he montado siempre les coloco una acción de mejora, les hago una claridad de lo que tienen que hacer. Entonces no me preocupe por eso Nicole. No sé, ya ahora sí, Gracias. muy bien Nicole. Entonces míreme que la evidencia hoy era cortica, la evidencia son dos, entonces lo que son valoración y disposición, características y tipos de documentos, son las dos evidencias que tienen que entregar hoy. Le vamos a dar acá un ejemplo para el otro, yo le muestro acá un ejemplo para que les quede más clarito del otro documento que son las características y tipos de documentos. Voy a ver aquí un clásico cuadro comparativo, les voy a mostrar acá otro, denme acá un minutico. Aquí la amplío. Míreme acá, ¿qué usted me está hablando? Me dice documentos legales. Entonces me dice característica del documento legal. Entonces acá dice característica, acá. Su validez jurídica es por acá, formalidad de que una acá, autenticidad y legalidad de durabilidad y confiabilidad de acá, imparcialidad, un documento legal. Entonces me dice acá, aplicación, dar validez jurídica a actas o acuerdos. Documentos informáticos, su característica por su objetivo es la claridad, precisión, estructura, organización, finalidad comunicativa, actualidad y ser una fuente confiable. Aplicación, comunicar datos e ideas que requieren de respuesta. Documentos comerciales. Entonces acá dice aplicación, registrado de operaciones comerciales. Le voy a mostrar acá otro ejemplo. Eso simplemente es un ejemplo para que me entienda. Voy a colocarle acá otro ejemplo de tipo de documentos. Aquí de pronto hay otro como más claro. Espere que me abra este acá. Bueno, voy a ir por acá. Miren, por acá hay otro. Dice, criterio, empresa, persona. Acá me está hablando de documentos. Acá me está colocando un ejemplo. Textuales. Entonces está hablando de memorandos, cartas gráficas. Lo hizo al contrario. Míreme. Colocó por acá el ejemplo. Me digo, textuales, memorandos, cartas, gráficos, mapas, planos. Y aquí me habló de una característica a nivel general que son características físicas y condiciones de conservación. No, este no sirve mucho. Le voy a traer otro acá. Voy a buscar acá otro mejor. Si acá arriba hay otro. Son evidencias que han enviado los compañeros, entonces hay unos que sí son muy buenos, otros que sí les queda faltando. Por ejemplo, este sí está muy bueno. Mira, aquí me está colocando documento administrativo, me coloca una imagen. Característica principal, son dadas por partes públicas o privadas con la idea de manejar pasos y acciones acá internas. Acá habla de la aplicación, se usan para mirar procesos administrativos como memorandos, circulares y resoluciones. Documentos legales tienen su valor jurídico y traen datos que ayudan a derechos y obligaciones. Se usan en contratos de trabajo, papeles o demandas.
Documentos contables muestran acciones de dinero y economía. Se utilizan para tener una buena contabilidad en cuentas, saldos o libros contables. Documentos técnicos llevan información específica sobre cómo hacer procedimientos o procesos o productos. Se usan en manuales de trabajo, informes técnicos y reglas para la calidad. Documentos históricos conservan datos importantes para acá recuerdo institucional o cultural. Se utilizan como fuente documental en archivos como actas funcionales y registros antiguos. Y así sucesivamente. Ese estuvo mejor. Entonces, pero ya me hice entender más o menos cómo. Entonces, en los documentos que utilizan en la primera evidencia la pueden utilizar acá. Van a colocar simplemente lo que son las características y su aplicación. Correcto. O hacen un cuadro comparativo. ¿Qué documentos pueden ser, en este caso, digitales y qué documentos son textuales? Y hacen un cuadro comparativo de allí. Listo, yo creo que ya fui claro hasta ahí, traté como de explicarle lo más mínimo posible. Bueno, muy bien, Nicole. Y Carolina, ahora sí, ¿qué dudas han tenido frente al proceso? Vamos bien, vamos claros. Y ya todos están en el grupo de WhatsApp. No, profe, ¿cómo puedo entrar al grupo de WhatsApp? Yo Buenas tampoco, noches. yo tampoco. Mírame, en el grupo de WhatsApp está acá, les vamos a dar acá donde está. Usted simplemente entra a los anuncios y simplemente usted lee el QR, vaya acá, me voy a volver acá a la parte inicial del curso. Y recuerden que siempre quiera los anuncios. Cuando les digo los anuncios, acá, mírenme, acá van a ingresar. Esta es la parte frontal de su programa. Recuerden que en la parte final siempre está el enlace a la sesión y los videos grabados. Acá está el video instructivo, el video de la primera sesión y el resumen. Y lo mismo pasa en los anuncios. En los anuncios igual ingresamos a los anuncios y acá en el cronograma sesiones en línea. Aquí en el cronograma sesiones en línea está el QR. Míreme acá. Aquí está el QR. Simplemente entra con su celular, lo lee y se puede conectar. Ya queda conectado al grupo. ¿De acuerdo? Michelle. Hola Michelle. Michelle, escucho. ¿Me están escuchando? Bueno, muy bien. Por acá antes no escucho a Michelle. Michelle está alzando la manito acá, pero no la... Michelle, escucho. O escríbame por el chat. Yo observo acá el chat un minutico. Sí, los trabajos se pueden presentar en Word. Lo que pasa es que en Word sería el segundo, pero el primerito sí que la valoración y exposición y una presentación didáctica. Igual en Word también lo puede hacer en una presentación didáctica, pero resulta que el Word es más plano, entonces, pero si lo hace allí de una forma que quede didáctica, lo puede hacer Carolina. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, se pueden retirar y nos vemos la próxima semana con... Sí, una pregunta, qué pena. Hola. Si digamos, o sea, tiene que ser sí o sí o sí o sí en Word o uno mismo lo puede hacer como, digamos, un tipo trabajo y escanearlo y enviarlo o digamos convertirlo a un PDF, No, pero digamos que uno lo haga a papel y lápiz, digamos cada No, uno como a Nicole, su Nicole, conveniencia. tranquila. Mira, usted lo puede hacer a papel, a lápiz. Con tal es que si lo hace a papel, a lápiz, hombre, lo hace con figuritas bien bonito, que quede bien presentado. El primero, pues, que es valoración y disposición. En el segundo, Ah, en el segundo, si hace un cuadrito comparativo, repito, en el segundo simplemente coloca esto. exacto, pero si tiene que ser en Word, o sea, si yo lo hago, digamos, también ese así. No, usted lo puede hacer en hojas de cuaderno, hace ese cuadrito, lo No, pues escanea y tampoco lo hojas de sube. acuerdo, pero sí en unas blanquitas. No, Listo, listo, esa es mi duda. Perfecto. tranquila, que o sea, usted lo puede hacer en cualquier herramienta. Con tal es que yo observe que la evidencia esté allí. ¿Qué es lo que se busca? Ah, Que, listo, que el perfecto. primero, que el primero, que si es valoración y disposición, que sea en una presentación didáctica. El segundo sí lo puede hacer en Word, lo puede hacer en un Excel, lo puede hacer también en un PowerPoint, lo puede hacer en Canva, donde usted lo quiera hacer, con tal es que la evidencia repose Ya, pero allí. eso es lo que te decía. El segundo también tiene que ser sí o sí en Word y eso, o lo puedo hacer.
No, como le digo, usted lo pasa en una hojita de Blo y en este caso lo escanea en PDF y lo sube. Ah, listo, perfecto. Eso es lo que quería Muy saber. O sea, bien. todos los puedo hacer así, no hay Sí, problema. Nicole, no hay problema. Correcto. Ah, listo, perfecto, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, si ya dimos claridad al proceso, a las actividades a entregar, ya se pueden desconectar y nos vemos la próxima semana con ayuda de Dios. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias, profe. Dios Ustedes te con gusto. bendiga. Gracias, hasta luego. Dios les bendiga. Hasta luego.